con ánimo de ayudar, y nunca mejor dicho, porque son muchos los que se dirigen a nosotros con dudas respecto a las herencias, los impuestos que hay que pagar, hay muchas muertes que han sido inesperadas por culpa del COVID, en fin, de todo eso pretendemos ilustrarles de la mano de los que conocen y muy bien de qué va esta historia de las herencias para los que quedamos en este mundo y somos los herederos. Les presento a nuestra mesa a don Fernando Santiago, presidente del Colegio General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Muy buenas tardes. Pues con ánimo de ayudar y muy buenas tardes y rodeado de buenos amigos, hoy nunca mejor dicho. Vamos a ver si les quedan a los espectadores las ideas muy claritas. Don Miguel Ángel Alonso, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Buenas Bienvenido. tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, a vuestra disposición. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y habitual del Con ánimo de ayudar. Encantado, buenas tardes. Con ánimo de ayudar en un asunto que entiendo que es trascendental, porque los que defendemos la propiedad privada, el asunto de la herencia es fundamental. Sí, señor. Don Miguel Ángel Herrera, vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Toledo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con lo básico, con lo fundamental. ¿Qué plantea una sucesión inesperada? ¿Qué es lo que hace que se haya montado este revuelo ahora con las herencias? ¿Cuál es el elemento diferencial respecto a lo que pasaba antes de la pandemia? Don Fernando. Bueno, es claro, bueno, el COVID al final es el que está siendo alrededor del cual está gravitando todo, y es que aunque ha muerto muchísima gente mayor, es verdad que como consecuencia de esta pandemia también ha muerto gente muy joven, gente que no esperaba un desenlace, gente que viene con patrimonios endeudados y que evidentemente a sus herederos les pilla de sorpresa, y gente que no había planificado o no tenía planificada su sucesión y por lo tanto no tenía testamento y se ha encontrado con las trabas, con las dificultades, añadido a los problemas que ha habido de poder movilizarse, poder encontrar a alguien que te atendiera, sobre todo en los primeros meses. Falta de planificación, al fin y al cabo, porque también vivimos en un país donde estamos en la creencia de que hacer testamento es que te vas a morir al día siguiente, y no es así. Afortunadamente. Don Juan Iranzo, realidades económicas de este proceso de sucesiones inesperadas que tiene nuestro país. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se ha producido un cambio demográfico espectacular en España. De fallecer unas 415.000, 420.000 personas al año, desde hace más de 15 años de media, han fallecido 510.000. Y en segundo lugar, por vez primera, desde hace 50 años se ha reducido la esperanza de vida. Ha pasado de 84 años a 82,4. Es un hecho inédito. ¿Por qué? Porque todos estudiamos en la pirámide de población que una guerra, una pandemia, etcétera, modificaba bruscamente la población. Y eso se ha producido precisamente como consecuencia del COVID-19. Y luego, por otro lado, hablar de un asunto que es trascendental en la propia historia social y política de España. La estructura de la propiedad de la tierra en España depende de las herencias, esa atomización, etcétera. Por tanto, es un asunto clave para entender no solo a los herederos, sino para entender el conjunto de la sociedad española. Y un país de tradición en propiedad, porque hay otros países donde, como los americanos, etcétera, que son muy de alquilar, etcétera, pero España es un país tradicionalmente posesorio. Los españoles nos gusta tener nuestra casa. El 86% de las familias vivimos en nuestra propia casa y es el bien que fundamentalmente transferimos. En Toledo, ¿cómo se ve esto de las herencias inesperadas? La verdad es que estamos teniendo muchas preguntas, muchas consultas respecto al tema de los testamentos. Es normal, habitual casi decirlo, la situación que se están planteando de personas que han fallecido algún familiar y vienen a consultar qué tengo que hacer. Es decir, ellos, después de pasar el trance de perder un familiar, pues no saben o muchas veces dudan qué tienen que hacer. Entonces, por eso se acercan a las gestorías, a nuestros despachos, para que nosotros les podamos ayudar y de esta forma pues gestionar todo tipo de ayudas y sobre todo testamentaría, que es lo que les afecta directamente. Alonso, ¿y en Castilla y León? Bueno, en Castilla y León sí que es cierto que se han notado los efectos de la pandemia porque ha habido más fallecimientos, pero también hay la gente está ya de alguna forma mentalizada en que lo normal o lo más adecuado es de alguna forma hacer testamento con tiempo, para prever pues, posibles situaciones que pueden ocurrir y que ellos no puedan de alguna forma ordenar. Entonces el consejo que les damos a todos es que hagan testamento y a ser posible, dentro del testamento, que ordenen ya los legados. Don Fernando, hay que hacer testamento. Sin duda alguna
hay que hacer testamento. La gente no le tiene que tener miedo a él. Primero porque el testamento es revocable, es modificable a lo largo de toda una vida y sobre todo pues te soluciona problemas el día de mañana. Yo, si a alguien le cabe, en mi caso particular, yo creo que voy por el quinto, por el sexto testamento. Y no es que nadie se haya portado mal en mi familia, que le haya revocado, no. Simplemente cuando tuve el primer hijo, pues decidimos, mi esposa y yo, hacer testamento y nombramos un contador, un partidor, una albacea. A medida que ha ido naciendo nuevos hijos, hemos ido modificando el testamento, porque aunque la ley los mete como derechos legitimarios, para que no hubiese dudas. Y a medida que se nos ha muerto, porque se nos ha muerto alguno de los albaceas, etcétera, hasta que han sido de mayor edad, hemos ido modificando el testamento para que queden las cosas bien. Recuerdo, y por eso digo el testamento, el caso de Carna Sánchez, Juan, sí, que heredó una señora a la que hacía años que no le veía porque hizo en su momento el testamento. Nos dijo, hay que planificar, igual que planificamos en la vida la compra de una casa, igual que planificamos una empresa, igual que planificamos nuestra vida para ir incluso hasta para ir al cine, salir por la tarde o de copas. Hay que planificar, porque si hay una de las cosas que nos va a llegar a todos en la vida, es la muerte. O sea, hay tres cosas que hacemos los españoles. Una, nacer. Otra, morir, y otra, pagar impuestos. Sí. Quizás, no sé cómo es la de morirse, pero la de pagar impuestos nada agradable. Vamos al tema de los impuestos, porque la gente se pregunta, oiga, pero ¿de qué impuestos están hablando? ¿Qué es eso de las sucesiones? ¿Qué son las donaciones? Hablan políticos y no acaban de armonizar a la baja, al alza. ¿Cómo es todo eso? Son los impuestos tras la muerte, que yo creo que Juan Iranzo nos va a poner al día sobre lo inconveniente o lo injusto de estos impuestos. En primer lugar, yo sí que querría también poner de manifiesto que hacer un testamento es muy barato, que cuesta menos de 50 euros independientemente del volumen del testamento. Y eso es fundamental para animar a la gente que no se asuste. Y en segundo lugar, efectivamente, estamos ante un impuesto que yo me atrevería a decir que es ilegal, porque es confiscatorio, porque va en contra de la propiedad privada, dado los tipos que están en vigor, pero además que es que, como veíamos antes, Fernando y yo, es un impuesto que ya ha tributado 3 veces. Cuatro. Por eso, la cuarta es cuando pagas. Sí, la cuarta cuando pagas. La primera es cuando ganas la renta. IRPF, que en España llegó a tener un tipo marginal de 56% durante bastante tiempo. En segundo lugar, cuando dedicas una parte de esa renta, tu ahorro, a adquirir bienes, etcétera, y sobre todo a adquirir tu propia vivienda. Ahí también pagas IVA o transmisiones patrimoniales, depende de cómo lo adquieras. A continuación, o a la vez, pagas impuesto de patrimonio en algunas comunidades autónomas. Y por último, pagas el impuesto de sucesiones, con lo que es claramente confiscatorio. Porque además el impuesto de sucesiones puede llegar a tener el tipo más alto de Europa. En el caso extremo, el 86%. Porque depende de qué, del parentesco y de la relación. Pero también depende de una cosa gravísima, que por eso considero yo que es anticonstitucional. Depende no solo del volumen del patrimonio y del parentesco, sino del patrimonio del que recibe. Por eso, desde hace muchos años lo hemos calificado del impuesto al hijo pródigo. Es decir, en términos netos, recibe más herencia el que no ha hecho patrimonio que el que se ha dedicado a trabajar y a hacer patrimonio. Por tanto, probablemente es anticonstitucional. Oye, ahora que has dicho de que el testamento es fácil y barato de hacer, y seguro, yo quisiera decir seguro, porque aunque hay muchas modalidades de testamento, centrémonos en el habitual, que es el testamento ante notario. Porque España, y eso sí lo tiene muy bien el Estado español, de toda la vida, existe el Registro General de Actos de Última Voluntad, donde los notarios, según tú firmas el testamento, lo mandan, donde cualquier español en vida puede ir y comprobar cuál es su último testamento para luego pedir una copia, o donde muerte cualquier heredero con un certificado de función y un certificado de que X notario es, puede conseguir un testamento. Es probablemente de las cosas más seguras que tenga el Estado español. Bueno, esto de las sucesiones y donaciones tiene una pega, y es que es dispar. En cualquier autonomía pinta de forma diferente. El asunto está de moda porque en esta última semana hemos visto el caso de Castilla y León, hemos visto el caso de Andalucía, donde parece que los gobiernos donde manda el Partido Popular quieren parecerse más al gobierno de Madrid y a otros, porque el gobierno de Madrid no es el que plantea más bonificaciones a los impuestos de sucesiones y donaciones. Hay algunas otras comunidades que los tienen incluso mayores, a pesar de que el de Madrid sea el 99% bonificado. 99%, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ven estas disparidades ustedes en Castilla y León? Bueno, en Castilla y León la verdad es que somos unos privilegiados, porque las deducciones que tenemos pueden ser hasta 400.000 euros por el parentesco de padres a hijos.
por cada uno de los herederos. Y a partir de ahí la cuota que va en función de los parámetros que se aplican para todo el Estado español. No es muy gravosa, ya digo, son los 400.000 euros primeros exentos, entonces no sale mucho a tributar. Sin embargo, ayer en las Cortes de Castilla y León se llegó al acuerdo de que se va a bonificar la cuota resultante una vez aplicadas las deducciones por parentesco a las variables del 99%, con lo cual va a ser una de las comunidades como Andalucía y alguna otra más que no recuerdo en este momento, que va a estar prácticamente exento, porque estamos pensando en lo que va a heredar una familia de clase media. ¿Y en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha la bonificación es inferior a la que tiene Castilla y León, pero está planteado que de padres a hijos los primeros 175.000 euros de la cuota hereditaria está exenta. Entonces tienen que ser herencias que haya un volumen de capital importante para repartir entre los herederos para que les salga a pagar. Entonces, la verdad que con la modificación que se hizo estamos viendo que el 80% de las herencias están bonificadas. Eso sí, el criterio que están aplicando estas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular contradice lo que pretende el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que dice es que quiere armonizar, pero para ir a armonizar es elevar eso a lo que tienen en las comunidades donde morirse es un infierno para los herederos. Caso de Extremadura, caso de Asturias, caso de Aragón, caso de muchos otros sitios. Vamos a escuchar lo que pretende María Jesús Montero. Bueno, coincido totalmente en que hay algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que porque tiene un volumen más importante de recursos por la centralidad de las sedes fiscales que hay en esta comunidad, se produce una posibilidad de bajar impuestos que lleva al resto de comunidades autónomas ante un debate muy difícil para aquellas que reciben menos recursos por habitante. Califique usted esa posición o esa conducta como mejor vea. Bueno, pues esto es una rareza porque nos diferencia de algunos de nuestros socios europeos. Vamos a ver a continuación, Iranzo, cómo va la cosa del impuesto que grava las herencias en los principales países de Europa. Pero cuéntanos. Bueno, pues básicamente el primer impuesto que ya se ha eliminado en prácticamente la totalidad de los países de nuestro entorno es patrimonio, porque básicamente se creó como un impuesto de control. Y ahora precisamente se está debatiendo en casi todos los países el asunto de eliminar el impuesto de patrimonio o dejarlo prácticamente exento también en sucesiones. Y en este sentido ya Austria está sin gravar y otros países, pero en cualquier caso lo que sí que es enormemente significativo en ese cuadro es que el marginal en España es el más alto y eso es lo que no es inaceptable. Yo creo que en cualquier caso hay que eliminar el impuesto, pero hay que en cualquier caso modularlo a la realidad como paso previo. Lo que es inadmisible es que vuelva a subir el impuesto como proponía la señora Montero, basándose además en una falacia. La presión fiscal nominal, si en Europa es 100, en Madrid es verdad que es 87,6 y en España es el 110. Pero ojo, es que precisamente por tener una presión fiscal nominal más baja, en Madrid recaudamos base 100 España, 164, en Cataluña 134. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que una cosa es el tipo y otra lo que recaude de verdad esos impuestos. Entre otras cosas, porque patrimonio apenas recauda 1.000 millones en toda España y sucesiones no llega a 2.000. Pero es verdad que a la familia a la que le afecta le destroza. Por tanto, tenemos el tipo más alto, pero lo que hay que hacer es abolir de una vez por todas ese impuesto, porque estamos hablando, en definitiva, de defender la propiedad privada. Es verdad que en este momento, y eso es muy peligroso en España, está en entredicho la propiedad privada. Y algunos personajes, como el señor Iglesias, decía que expropiar es democrático. Expropiar es un delito. Don Fernando Santiago, digamos que de forma histórica se ha venido renunciando a un elevado número de herencias porque no hay con qué atenderlas, no hay con qué pagarlas, y es ascendente el número de esas herencias que en nuestro país han tenido que quedarse en manos del Estado. ¿El COVID ha modificado, ha ampliado ese número? Bueno, es verdad lo que dice usted, porque desde el año 2010 al 2018, pues prácticamente se dobló
el tema de las renuncias a herencias. Pero en el COVID nosotros no hemos notado de momento, a pesar de todo lo que se está diciendo y de todo lo que se rumorea y de todo lo que hay de fake, no hemos notado un aumento considerable de las renuncias a las herencias. Nuestro barómetro incluso indica que solamente el 0,3% de las herencias. Mire usted, en España las herencias se pueden recibir a beneficio de inventario. ¿Eso qué significa? Cuando uno recibe una herencia, hombre, si de primeras ya sabemos que debe más que lo que tiene, pues renunciamos, estamos de acuerdo. Pero si no lo sabemos, la recibimos a beneficio de inventario. ¿Y eso qué significa? Que cuando se hace el inventario de la herencia, si se debe más que se tiene, se renuncia y puerta. Ese bulo que, y yo digo así, yo le llamo bulo de que, claro, es que la gente luego no tiene dinero para pagar. Mire, si usted recibe una herencia que le haga pagar una cuantía elevada de impuestos, es porque la herencia vale algo. En la mayor parte de los casos, lo único que tendrá que hacer usted, en el peor de los casos, es malvender esa herencia, pero desde luego siempre sacará más que. Otra cosa es que le ocurra, como a mi querida madre, aprovecho todos los programas de mi madre, que tengas una finca rústica que te la recalifican sin tú querer y te digan que vale no sé cuántos millones cuando vale X, y el día que te mueras digas, no, que eso es un muerto porque es un terreno rústico que alguien dice que en el papel vale X. Pero son temas inhabituales. Lo normal es que tú puedas, evidentemente, hacer cálculos. Ahora mismo todavía es muy pronto, han pasado 12 meses desde el inicio del estado de alarma y han pasado 11 o 10, digamos, desde las primeras grandes muertes masivas, y uno tiene 6 meses para hacer el impuesto de sucesiones, que además se puede prorrogar por otros 6. Por lo tanto, estamos ahí en un punto, teniendo en cuenta más que hubo un tiempo donde no había que, por el estado de alarma se dejó en suspenso la liquidación de estos impuestos. Estamos muy pronto para hablar todavía de grandes renuncias, pero todo indica que en el 2020 ha habido 44.408 denuncias, que han sido menos que las que hubo en el 2019, que fueron 47.422, con lo cual indica que no hay un gran movimiento. ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que lo que ha habido es menos herencias, no menos. Es decir, yo creo que se ha producido un hecho traslativo. Es decir, no se han liquidado a tiempo las herencias o no se han estudiado a tiempo, etcétera, como consecuencia del COVID. No creo que sea una circunstancia de que la gente haya decidido a renunciar menos o renunciar más. Yo creo que simplemente nos ha pillado todos con el pie cambiado, e incluso cuando se nos muere un familiar muy cercano, estamos a otras cosas tal y con la que está cayendo, que a la propia herencia, teniendo en cuenta que también ha fallecido mucha gente joven y son los padres los que están heredando, y eso se hace un mundo, porque si hay algo que se te hace un mundo es que se te muera un familiar, es que se te muera un familiar menor que tú. El ser humano está preparado para que fallezca un mayor, nunca para que fallezca un menor. Así es. Bueno, en primer lugar hay que hacer testamento. En segundo lugar hay que planificar esto. Hay que sentarse con un profesional y decirle, bueno, mira, esto es lo que voy a dejar en herencia, a ver cómo lo articulamos, a ver cómo lo defendemos. Y desde luego, vamos a ver qué ideas podemos aportar para que no se tenga que renunciar a esa herencia, Alonso. Bueno, lo primero es lo que decía el presidente, Fernando. Lo primero es que hay que sentarse con un profesional y planificar. Hay que ver la masa de la herencia que tenemos, los valores que pueden tener y qué es lo que va a tributar en vida, si podemos hacer una donación, o qué es lo que va a tributar para el caso de fallecimiento. Esa es la primera medida que hay que hacer. Y a partir de ahí, pues hay muchas soluciones. Pero lo primero es planificarlo, tener muy en cuenta qué es lo que va a pagar por una donación o por una sucesión. Herrera, ¿conviene la donación más que esperar a la herencia y luego arbitrarla según los impuestos que conocemos? Bueno, ¿o no? Comparto lo que dice Miguel Ángel. Creo que lo importante es asesorarse. Es decir, tenéis que ir a un despacho para ver cuál es la mejor solución, la donación o el testamento. El gran reto precisamente de las familias en España es precisamente planificar la sucesión. En las empresas familiares es el gran asunto. ¿Y qué hacen? Preguntan a profesionales como vosotros, los gestores administrativos. Y yo creo que también hay que planificar la transmisión de esos bienes que se han adquirido con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, y que es una expropiación, como decía, es una injusticia que una parte fundamental vaya al Estado después de haber tributado suficientemente. Por tanto, yo lo que sí que recomiendo es que padres e hijos, sobre todo esposos, porque normalmente es el matrimonio el que quiere dejar la mayor parte al otro, etcétera, se reúnan con un profesional y eso le inspire para hacer, en primer lugar, el testamento y, en segundo lugar, planificar probablemente transferir una parte de sus bienes en forma de donaciones. Eso es un análisis que depende de la
situación de cada uno y sobre todo de los bienes de cada uno y muy especialmente de dónde están situados. Don Fernando Santiago, de todos modos, la donación también está sujeta a impuestos. A veces sí y a veces no. La donación también está sujeta a impuestos. Afortunadamente en la Comunidad de Madrid estamos bonificados. El problema de las donaciones, y por eso es conveniente consultar con un profesional, es que sus criterios de pago se rigen diferentes a los de las sucesiones. En las sucesiones se paga en función del domicilio de quien fallece, y en las donaciones va, si no tiene bienes, en el domicilio del donatorio, pero si tiene usted bienes, en el domicilio del bien, con lo cual, si un familiar mío quisiera a mí dejarme en donación 2 bienes o 3 bienes, uno en Madrid, otro en Marbella, por poner, y otro en Barcelona, yo tendría que liquidar el impuesto, ojo, en 3 sitios diferentes. Me encontraría con que el de Madrid estaría afortunadamente bonificado el 99,9, el de Andalucía ahora cogería el de Marbella, las mejoras de Andalucía, y el de Barcelona me tocaría pagar porque es de los tipos impositivos que tiene más alto. Por lo tanto, la donación es importante, hay que tener en cuenta, pero también muy planificada y siendo consciente en función de cómo tributa. Y si es en metálico, que se hace muchas veces para darle dinero a los hijos, para el piso, etcétera, es bueno consultarlo antes de dar el dinero así sin más, porque si estás en Madrid y le vas a regalar a tu hijo 200.000 euros, por decir, porque tienes dinero para comprar un piso, la entrada del piso, hazlo por donación, claro, y no le den los 200.000, porque luego vendrá la inspección y te dará un palo de dónde ha salido ese dinero. Pues te vas a, le haces la transferencia, te vas a continuación, el profesional te prepara tu donación, se pasa por transmisiones patrimoniales, por donaciones, por la comunidad autónoma, con esa bonificación 99 y tan contentos. Pero consultando con un profesional. Pensando en cómo ilustrarles a ustedes las enormes diferencias que hay entre heredar en una comunidad o heredar en otra, bueno, y a propósito de alguien que se dirigió al consultorio, Carmen y Joaquín, que son una pareja que ellos dicen ya de edad provecta, pero solo tienen 80 y 83 años, o sea que tampoco es para tanto. En cualquier caso, ellos planteaban un caso, el suyo. Vivimos en la provincia de Barcelona, tenemos un piso y un local, que por cierto está debajo del piso, los compramos en el año 87, tenemos hecho un testamento notarial a favor de nuestros hijos y nos preguntaban en el consultorio, ¿tendremos que pagar muchos impuestos en el momento que hereden? Bueno, pues le hemos pedido a don Miguel Ángel Alonso que estudie la situación, pero oiga, que la ha estudiado, ¿de qué manera la ha estudiado? O sea, ha hecho las 5 o 6 declaraciones. Le hemos pedido la misma estructura hereditaria en diferentes comunidades autónomas. Don Javier, esto es una señal que esta casa, que don Julio Ariza también dirige, es una casa de palabra, y usted es un presentador, como Dios mande, de palabra, porque aquí prometimos que este caso lo íbamos a ver, y aquí está, gracias a don Miguel Ángel, que se lo ha currado. Don Miguel Ángel se lo ha currado, como demuestran estos papelucos que tengo yo en la mano. En cualquier caso, no le podemos hacer una aproximación a esta consulta que hace este matrimonio, porque no nos ha dado unos valores de los dos bienes. Se los pedimos, don Miguel Ángel, se los pedimos en directo, tenemos aquí a todos los televidentes de testigos. Pero podemos hacer una aproximación. Esta misma herencia, pasada por el tamiz fiscal en Galicia, ¿qué daría? ¿Y cómo, a ver, si le parece a don Javier, empezamos por Cataluña. Hemos puesto el ejemplo para todas las comunidades autónomas de un matrimonio con 2 hijos, que fallece uno de los cónyuges, tiene la legítima en cuanto al usufructo vitalicio a la mujer, que el tope mínimo es el 10%, y el resto son para los 2 hijos a partes iguales. Nos encontramos que en Cataluña tendríamos un reparto de 200 y pico mil euros de la base imponible para cada uno de los herederos, pero por parentesco solo tendría una reducción de 100.000 euros, con lo cual cada uno de los herederos tributarían por el impuesto de sucesiones 8.326,01, los 2 hijos herederos. El cónyuge superstite, como nada más tiene el 10% del usufructo, pues ese no tributa, está exento. Vamos, presenta la declaración, pero está exenta. Este mismo ejemplo lo hemos puesto para 6 comunidades autónomas. Por ejemplo, podemos llegar a Galicia. En Galicia nos encontramos en lo mismo, 800.000 euros que recibe, el 3% del ajuar doméstico, son 824.000, de ahí sacamos un tercio para calcular el usufructo, que es el 10% del cónyuge superstite, y luego podemos ver lo que pasa que, bueno, yo lo había traído con la idea que a lo mejor salía en el Photoshop pero bueno, lo puedo ir diciendo. Sí. En cualquier caso, le queda a cada uno una base imponible teórica de 412.000 euros,
pero por las reducciones que tienen del impuesto de sucesiones en la Xunta de Galicia, la cuota que les sale a pagar es 0. A cada uno de los herederos, los 2 hermanos, y por supuesto al cónyuge viudo con su usufructo. Nos habíamos quedado en 8.000 y algo en el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña teníamos 8.326 euros por cada uno de los hijos. Aquí 0. De Galicia, O sea, y a Galicia vamos a 0. A Galicia vamos a 0. Venga, siga usted bajando, a ver si conseguimos alguna devolución. Vamos a continuar. Sí, si le parece, don Javier, vamos a ir con Madrid, porque siempre los políticos van diciendo que bueno, que Madrid es un sitio de doping fiscal, de refugio fiscal y de estas cosas, y no es así. Porque, por ejemplo, en Castilla y León, cuando no pagábamos, en Madrid estaba pagando. En Galicia no pagaban y en Madrid estaban pagando. Bien es cierto que Madrid lo que tiene es una bonificación del 99% sobre la cuota, pero no tiene unas reducciones fiscales interesantes, porque, por ejemplo, en el mismo caso, solo tiene de reducción la Comunidad de Madrid 16.000 euros por parentesco. Entonces le sale una cuota tributaria de 73.103, pero como solo tributa el 1% porque está exento el 99%, pagarían 771 euros con 3 céntimos cada uno de los herederos. 8.000 y algo en Cataluña, 0 en Galicia y 771. 1.600 euros entre los 2 herederos. En Madrid. Con el mismo patrimonio que hemos puesto de ejemplo, 800.000 euros, que ahí pueden estar integrados por depósitos, hemos puesto en este caso por una cuenta corriente para hacer más rápido y ameno, y no, porque claro, si introducimos a lo mejor vivienda, pues tienen desgravaciones del 95% y otras zarandajas. En este caso intentamos que sea lo más sencillo para que la gente lo entienda. ¿Nos vamos a Valencia? Nos vamos a Valencia. Venga, vamos a Valencia es todas las comunidades. Si uno hereda en Valencia. Pues con el mismo ejemplo, en Valencia tenemos que los herederos tienen nada más por una reducción de 100.000 euros por razón de parentesco. Tributan pues en la escala general, que es la que rige para todo el territorio español, porque el impuesto de sucesiones se exige en todo el territorio español. Lo que pasa es que las comunidades autónomas, como tienen conferido a ellas la gestión, ahí es donde ya se producen las desigualdades. Bonificar, pueden reducir, pueden aplicar exenciones de un tipo o de otro. Es decir, vuelven a conculcar principios constitucionales donde habla la Constitución de que todos tenemos que tener la misma capacidad de pago, de ingresos, de distribución, etcétera, etcétera, y sin embargo pues no se cumple con el impuesto de sucesiones y con la gestión que se le encomienda a las comunidades autónomas. Entonces nos encontramos en Valencia, que nada más tiene esa exención, y a la hora de pagar, pues fíjense ustedes la broma, cada uno de ellos 28.171,28 euros. Los dos herederos, que tenía hasta hace 5 años el mismo tratamiento fiscal que Madrid. Correcto. A ver, yo no quiero entrar, porque los gestores no entramos en política. Pero yo aparte sí. que tengo al presidente y me puede echar el rapapolvos. O sea, Miguel, no entres en política, que estamos en directo para todo el público en general. Esto era mera cronología. Cada uno que vincule la subida espectacular de la tributación a la causa. No que sé, produce. pero yo de momento tengo que en la pole position va Valencia con 28.000 y en la cola Galicia. Que es donde está la mayor parte de mi familia y donde falleció mi madre, precisamente. Podemos seguir, ahora vamos a encontrarnos, que esto lo ha preparado, me ha ayudado Miguel Ángel, el vicepresidente del Colegio de Toledo y íntimo amigo mío, porque estábamos a final de mes y estábamos un poco saturados de impuestos. Gracias por lo de íntimo amigo. Ya vemos que Miguel Ángel no es íntimo amigo nuestro ni tú tampoco. A ver, presidente. Las ironías no se cogen en la televisión, pero bueno, hay que decirlo de alguna forma. Correcto. Vamos con Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, que ha preparado, bueno, aquí en este caso no ha hecho el usufructo de 1/3 de la herencia. Ha hecho el usufructo sobre la totalidad de la herencia, es decir, un 10%, porque estamos hablando de un cónyuge que de una cierta edad que como mínimo tiene el 10% del valor. Pues en este caso, pues nos encontramos, voy a hablar ya para el final, para no hablar con deducciones y tipos de reducciones, cada uno de los herederos pagaría 1.736,11 euros, porque estos nada más tienen una reducción insignificante del caudal hereditario, que es por parentesco 15.956, cuando en Castilla y León, entre la reducción por parentesco y la variable, son 400.000 euros. Fijaros, Castilla-La Mancha, del color que queráis asignarlo de la gente que está gobernando, pero no sé qué ocurre, que bueno, que en determinados colores parece que se tributa más. Es decir, más de 3 veces lo que se paga en Madrid por lo mismo. Correcto. Y, bueno, nadie se rasga las vestiduras, no sé por qué. Castilla y León. Castilla y León, pues aquí tengo el ejemplo, estamos recibiendo lo mismo,
Los 800.000 euros entre dos herederos, 400.000 euros cada uno, menos la parte proporcional del usufructo de un tercio de la herencia, porque entendemos que bien en el testamento el cónyuge estableció nada más una legítima estricta para el caso de esto. Y una vez aplicado a las reducciones, pues nos encontramos que parentesco en Castilla y León del primer grado o segundo, en este caso de primer grado, tiene 60.000 euros de padres a hijos, pero luego tiene una reducción variable que en este caso llega a 340.000. Pero de todos modos, tanto sumando una como otra, el tope máximo que tiene de exención son 400.000. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que recibe cada uno, que solo son 340.000 una vez deducido lo que es el usufructo, la liquidación de Castilla y León es cero. Cero. Se apunta a la legión de los ceros. Esto demuestra un panorama heterogéneo donde los haya. Heterogéneo, y además a mí me horroriza hablar de precisamente armonización fiscal, porque siempre será para parecerse a Valencia, que es una auténtica expoliación fiscal la que se realiza. Y hay que tener en cuenta que además, para demostrar la injusticia de este impuesto, es que hemos estado hablando de una herencia de padres a hijos. Sí, sí. Si tú eres un amigo que pasabas por allí, puede llegar al 86%. Y eso es confiscatorio absolutamente. Por tanto, aquí no tenemos que hablar de armonización, tenemos que hablar de acabar de una vez por todas con el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay que abolirlo inmediatamente. Es verdad que está muy vinculado a la ideología, porque básicamente algunos consideran, o algunos consideramos, que la familia, el patrimonio, la transmisión, etcétera, está muy arraigado en el caso de España. España es de los países de Europa que tiene mayor tradición en querer dejar herencia, etcétera, por razones culturales, por razones incluso de que se garantice el mantenimiento o la asistencia a esas personas mayores. Pero lo que está claro es que no se pueden producir esas circunstancias. Por tanto, no hay que armonizar nada, no hay que hacer caso a la señora Montero, porque desde el punto de vista ideológico, ¿qué significa? Que cada generación empiece de cero prácticamente. ¿Y quién se beneficia? El Estado. Por tanto, eso es lo que no puede suceder. Se ha demostrado que ese tributo ya se ha pagado 4 veces, 3 antes, que por otro lado puede significar una merma muy importante del patrimonio. Insisto que en estos casos estamos hablando de padres e hijos tan solo. Y luego, por otro lado, poner claramente de manifiesto que va en contra de toda la lógica fiscal moderna. Don Fernando Santiago. Les recuerdo además que estamos en el siglo XXI y ahora hay más cosas que matrimonios. Quiero decir que antiguamente nos casábamos, teníamos hijos, pero ahora hay muchas parejas que no son de hechos. Entonces, ¿cómo queda la situación del impuesto cuando hereda un no familiar? Porque esas bonificaciones que hay en Madrid ya no son tales, ya todos esperamos estar igual y ahí sí que hay una cierta armonización en la que nadie discute. Un sobrino. Un sobrino, yo le voy a decir un caso más típico y más de moda ahora todavía. Pareja de hecho. O una pareja del mismo sexo que no están inscritos como pareja de hecho, que hay así, o sea, o del mismo sexo o de distinto sexo, que se juntan, se unen, hacen una vida en común durante un X tiempo y uno por lo que sea ahora ha venido el COVID y se ha muerto de la noche a la mañana y la herencia va a ir para otro lado, pero que querría o que ha hecho testamento en ese momento y dice quisiera dejárselo a esta persona con la que vivo y le van a pegar un golpe de mucho cuidado en todos los lados. O como el COVID ha fallecido uno de los hermanos, la herencia entre hermanos también está claramente también. Por eso algún partido político en Madrid pide también aplicar bonificaciones precisamente a la herencia. Profesor, el problema entre los hermanos cuando no tienen padres y están llamados a la herencia es que son segundo grado o el tercer grado cuando hay una relación de afectividad entre tíos y sobrinos. A la hora de calcular el impuesto es que ya va por las tablas porque tiene una exención muy pequeña de prácticamente 7.000 euros y el resto va a tributar. Imagínense un ejemplo, 100.000 euros que reciba un tío, el sobrino de un tío. Pues unos 100.000 euros viene a ser 15.000 euros de cuota íntegra, pero luego tiene un coeficiente multiplicador del 1,5 porque son adquisiciones por colaterales de tercer grado. Es decir, que prácticamente muchas de las herencias que hay que renunciar son las que reciben sobrinos de los tíos. Claro. Y los hermanos tienen también un efecto multiplicador. O sea, que esto no es de recibo. Por eso es importante la planificación. Exactamente.
Nosotros, eso es importantísimo. en el despacho es lo que decimos, hay que sentarse a hablar, hay que planificarlo y ver las soluciones vía donación o bien estableciendo un testamento ya ordenándonos legados y una distribución de los bienes. Porque claro, la donación está muy bien, pero claro, como decía Fernando, según en qué comunidad autónoma. Claro. Porque como en la donación tributas donde están los bienes inmuebles, pues lógicamente le puede pasar como a Fernando, que tiene propiedades en media España y la figura de la donación no se la plantea ni tan siquiera. Pero, don Miguel, esto ha vuelto a ser una ironía, lo de la media España. ¿Se lo va a creer alguien? Partimos de una base que el barómetro que ustedes pacientemente realizan cada X tiempo para ver cómo está la cosa les dice que las renuncias solo suponen un 0,3%. Eso es la realidad hoy. Ahora la pregunta, ¿cree usted que en el año 2021 va a llegar un aluvión de renuncias sobre lo que alguien no esperábamos y tenemos ahora que atender esos pagos y no podemos hacerlo? Buena pregunta, don Javier. Me ha hecho usted una pregunta de nota, porque puede que sí. Fíjese que yo estoy diciendo que no se ha movido, pero puede que sí. Y puede que sí precisamente porque en estos momentos que tenemos pues 100 y pico mil empresas en posible concurso de acreedores, con multitud de pagos, con una amenaza de 1 millón de trabajadores que se pueden quedar todavía en el paro, etcétera, 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 lo que sí que podemos encontrar, y con una caída que ha habido del mercado inmobiliario ya grande en su momento, lo que nos podemos encontrar con que haya mucho patrimonio endeudado cuyo nivel de endeudamiento no cubra el importe de las cantidades de herencia, porque bueno, el endeudamiento no es solamente la hipoteca de tu casa, es el préstamo del coche que no vale nada a los 2 días de comprarlo, pero que sigue debiendo el dinero al banco, etcétera, y que nos puede llevar precisamente que nos venga ese nivel importantísimo de renuncias de herencia. Si tenemos en cuenta además que estamos manejando en el tema de la ley de la segunda oportunidad, que vamos a pasar, que podemos pasar de 6.000 que estábamos en los años 2018 a 300.000, 200.000 o 400.000 personas, pues podemos tener ahí que de esos porcentajes que se van muriendo de ese tipo de personas sean herencias. Por lo tanto, sí podemos afirmar que hay ciertas probabilidades de que este número se dispare en la misma medida que se va a disparar las leyes, el acudir a los tribunales por ley de segunda oportunidad y en la misma medida que se va a disparar el tema de los concursos, de los desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero perdone, cambiando bien una cosa que quería decir de la planificación, que no se me olvide, o si vamos a hablar más tarde de planificación lo digo después, porque es que yo quiero seguir haciendo mucho hincapié porque me parece que es importantísimo que la gente, los televidentes salgan de aquí con la conciencia de que hay que hacer testamento. Claro. Y deberíamos de explicarles, porque hay mucha gente que no lo sabe, qué pasa cuando uno se muere de testamento, quién hereda. Porque a lo mejor resulta que hereda a alguien que no queramos que herede. Y sin embargo, y quien queramos que sí, creyendo que lo tenemos todo atado y bien atado, y pongo el caso del cónyuge, es el que menos hereda en algunas de las ocasiones, porque cuando una persona fallece y no hay testamento, el Código Civil, Foro Común, dice que son los descendientes. Eso es. Y en caso de que no haya descendientes, voy a examen. Van los ascendientes. Y en caso de que no haya descendientes, el cónyuge. O sea que fíjese usted, si alguien dice yo, querido o querida, cuando me muera quiero que lo tengas tú todo, se queda sin nada. Y además, siéntense, habría que acudir al intestato, es decir, que haya un proceso en el cual se adjudiquen precisamente esos bienes. De tal manera que yo creo que España en general está muy concienciado con la muerte, porque una cosa muy curiosa es que en la generación de nuestros padres, cuando se casaba, en ese momento normalmente contrataba un seguro de entierro, que era muy significativo. Y de hecho, las grandes compañías de seguros españolas en este momento tienen ese origen. Las más grandes. Las más grandes. De tal manera que no tenían miedo a la muerte, todo lo contrario, ya lo estaban planificando para liberar a sus descendientes de ese altísimo coste, porque es verdad que durante muchos años morirse el entierro era una tragedia. Bueno, pues eso lo han resuelto. Por tanto, no tenemos miedo a la muerte, tenemos que enfrentarnos a esa realidad e ir a unos profesionales para planificar. Y además porque ya hay que tener en cuenta que a partir de una cierta edad es verdad que podemos vivir mucho más, pero se pueden dar situaciones de alzamiento de bienes, etcétera. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a los gestores administrativos, otros profesionales, pero ellos están muy especializados en este asunto, a planificar su sucesión, porque es de sentido común. Herrera. Y una cosa muy importante que tampoco se ha dicho, que creo que es lo fundamental del testamento, que es que se cumple la voluntad del testador. Es decir, en el documento, el testador, la persona que fallece, deja claro a quién quiere dejar sus bienes.
Tenemos claro quién son los herederos forzosos a quien les corresponde su legítima, pero puede existir legados que dé lugar a que el patrimonio de esa persona fallecida se distribuya en otras personas que no son los herederos forzosos. Entonces, tenemos que dejar que es su voluntad. Eso es que yo creo que debías de explicar bien la diferencia entre la parte legítima, la parte de mejora y la parte de libre disposición, porque eso es fundamental para que lo entiendan los televidentes. Alonso. Bueno, más que nada para puntualizar en el tema del testamento, que todos somos partidarios y lo que opinamos los gestores a nuestros clientes que otorguen testamento y a ser posible que hagan la distribución de los bienes, pero también hay una figura que no se ha dicho aquí, y es que el testador, mediante la figura del testamento, puede hasta reconocer hijos como suyos. Pero vamos a esa, digamos, disfunción que apuntaba Irán. Es que es muy importante porque de cara a cumplir la voluntad podemos disponer de un tercio de la herencia de diferentes maneras y solo estamos obligados a disponer de un tercio. El resto lo decimos nosotros. Eso es muy importante. Sí. Si lo pudieras explicar... Sí. Bueno, creo que lo importante de lo que estaba comentando el profesor es el tema de la legítima, ¿vale? Es decir, ¿qué es esto de la legítima? Claro. Vamos por pasos. La legítima es la garantía en los bienes que tienen los herederos que pueden disponer directamente de ellos, aunque el fallecido no les haya nombrado en el testamento. Tenemos que tener claro que la legítima va siempre dirigida a los herederos forzosos, ¿vale? Lo que comentaba antes Fernando, los herederos forzosos son los descendientes. En el caso de no haber descendientes, los ascendientes, y en el caso de no haber ascendientes, el cónyuge o viudo o viuda. La legítima lo que supone es que del patrimonio o de los bienes que tiene en este caso el fallecido se divida en 3 tercios, que es lo que conocemos como el tercio de legítima o la legítima corta, que es el importe o el patrimonio que disponen directamente los herederos forzosos, aunque el testador no los nombre o no quiera que dispongan de ese importe. ¿De acuerdo? Luego tendríamos la mejora. Vale, que eso es también reconocida como legítima larga, que va dirigida también la mejora a los herederos forzosos, que también lo tenemos que dejar claro. Porque el fallecido quiera mejorar, como su propio nombre indica, a alguno de sus herederos. Y luego estaría el tercio de libre disposición, que es ese tercio de la herencia en el cual el testador, en este caso, puede disponer a quien él crea conveniente. Aunque sean extraños. Aunque sean diferentes. En Cataluña, sobre todo, tuvo en el pasado, estuvo en vigor durante muchos años el mayorazgo, que la idea era fundamentalmente para no fragmentar las viviendas y sobre todo las explotaciones agrarias. Pero ¿cuál era el objeto? Que normalmente el hijo mayor, que es el que al final heredaba, es el que se dedicaba a la actividad agraria. Y si tenían un cierto nivel, el resto de los hijos había obtenido formación, etcétera, se había incorporado al ejército, de tal manera que al final no era tan ilógico ese asunto. Pero en cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que hoy por hoy se dan esas 3 circunstancias y por tanto la voluntad del testador sobre todo se va a poner de manifiesto con sus hijos en la mejora y en libre disposición con cualquier persona o institución, porque creo que también se puede transferir a instituciones. Libre disposición. Libre disposición. Don Fernando, vamos a ver. Entonces, esa visita a un especialista para que planifique lo que yo voy a dejar en herencia, pues yo entiendo que eso va a ser como el ir a hacerse un chequeo médico cada año, porque en años tan duros como han sido el año 20 y este año 21, cambia tanto la circunstancia, podemos haber adquirido deudas, podemos haber vendido patrimonio, en fin, hay muchas cosas que aconsejan que eso pues se vaya haciendo periódicamente como uno pasa las ITVs. Efectivamente, es que es algo vital. Bueno, la verdad es que los empresarios, las pymes, pues aprovechando que tienes una relación contigo, pues acabas hablando de ello y le acabas aconsejando, etcétera. Pero planificar una herencia es absolutamente importante y tenemos que salir aquí concienciados. Mire, yo le voy a contar un caso que pensábamos que es del libro, pero que creo que es importante traer. Del COVID. En pleno momento álgido del COVID, mes de abril del año pasado, recibo la llamada de una amiga médico que está en un hospital importante de Madrid, voy a dar nombres, con un señor que se muere. Aparentemente, que yo hablé con él por teléfono, se moría y él quería hacer testamento. En ese momento de su vida se hace un testamento. No había notario que hiciera testamento con él porque nadie podía entrar a la zona del COVID, etc. Bueno, afortunadamente hablé con, y voy a decir su nombre porque lo que hizo, lo propuso pocas veces que voy a hacer propaganda, Carlos Pérez Ramos, notario de Madrid. Yo hablé con él por teléfono y dijo, mira, yo no puedo ir, pero podemos hacer una cosa. Vamos al testamento hológrafo. Sí.
que este señor diga cómo lo quiere hacer. El testamento holográfico lo tiene que hacer uno mismo y la gente que no lo intente, porque ocurre nulidad. Fue un caso donde le dictó, durante 1 hora y media se le dictó cómo tuvo que hacer. El señor, con todo su esfuerzo, estuvo 1 hora y media, hizo su testamento hológrafo, lo firmó en presencia de testigos médicos, etcétera, y 2 horas más tarde ese señor fallecía con su testamento y estuvo aguantando, como dijeron los médicos, aguantaba exclusivamente porque tenía una obsesión en ese momento que tenía que dejar todo ordenado, y lo dejó ordenado. Luego en mi despacho hemos tenido la suerte, en agradecimiento nos han traído para tramitar toda la herencia, la hemos tramitado, se han hecho otra serie de cosas y ya han planificado toda la familia y lo han dejado todo, y créame, se han ahorrado muchísimo dinero. Era inteligente el hombre porque se había dado cuenta de su error en el último momento y lo ahorró. Planificar la herencia, ir periódicamente a tu asesor, a tu consultor, a tu gestor administrativo, es importante, sin miedo de cambiar las veces que haga falta un testamento, que no se pierde y que es seguro, que ojo, que el testamento no hay forma de averiguarlo si uno no quiere que se averigüe. Y siempre está en vigor el último. Como es lógico, por cierto, como es lógico. Podríamos contar muchas anécdotas de los testamentos. Sí, pues se lo ruego. Este es el momento, Alonso. ¿De qué aspecto? Porque estábamos... No, yo decía, podemos contar de testamento. Yo tuve un cliente muy mayor que tenía una novia que todos los viernes hacía testamento a favor de la novia y el lunes lo revocaba y tenía como 40 o 50 testamentos. Por eso digo, el testamento va para todo. Sí, sí. Hablando de las anécdotas, tengo una anécdota igual con una señora mayor. Fuimos a hacer un testamento al notario y una vez que esta señora ya firma el testamento, dice al notario: entonces ahora ya no tengo nada, me he quedado sin nada. Entonces, claro, la señora pensaba que el hacer el testamento era dejar sus bienes en ese mismo momento. Entonces le estuve explicando muy claramente al notario que el testamento solo se produce una vez que fallece, que la señora era dueña de todos sus bienes hasta que falleciese. Bueno, pues ni morirse es fácil, ya lo ven, es una cosa bastante contradictoria. No, pero sí que hay que enviar el mensaje que es de lo poco, como decía don Fernando, de lo que estamos seguros. Por tanto, lo que hay es que organizarlo, porque tenemos que ser absolutamente racionales, sobre todo si queremos a nuestra esposo o esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, etcétera. Porque lo que no podemos hacer es transmitir problemas. Lo que tenemos que transmitir es parte de nuestro esfuerzo, que se puedan beneficiar ellos. De tal manera que ese es un mensaje fundamental, como en el asunto de las pensiones, etcétera, a los que creemos que tiene que haber un sistema también de capitalización, etcétera. Porque en definitiva, tú a la generación futura lo que le tienes es que transmitir ventajas derivadas de tu gran esfuerzo, y esa es la gran satisfacción que uno va a tener. Y sin embargo, si no se hace bien, lo que puedes transmitir es un problema enorme. Todo el mundo nos vamos a morir y es algo seguro, pero es algo que también tenemos que decir que es jurídicamente muy complicado. Lo que pasa es que nadie se da cuenta, porque como se muere todo el mundo, al final el sistema rota tanto y funciona tanto que parece que está todo hecho. Y no, morirse es de las cosas más complicadas que hay en este país. Desde para enterrar a una persona, los plazos que hay, los tiempos que hay, si la muerte no está clara, entonces tienen que entrar los forenses, etcétera. Desde eso hasta el tema del impuesto, lo que se puede complicar si un heredero en un momento determinado quiere o no quiere firmar o no está de acuerdo con la herencia, etcétera. Y eso que ha habido modificaciones en el tiempo que afortunadamente han ido a mejor para salvaguardarse de esos herederos que se niegan a firmar y dejan bloqueado un testamento. Hoy en día, afortunadamente, la legislación ha cambiado mucho. Seguro que hay muchos herederos o aspirantes a herederos que se preguntan: ¿y las deudas qué? ¿Hasta qué punto tengo que atender las deudas de la herencia que voy a recibir? Pues como heredero universal o heredero forzoso tienes que asumir las deudas. Por eso decía mi presidente Fernando que hay que planificar la herencia y aceptarla en todo caso a beneficio de inventario, para ver si son más las deudas. ¿Eso qué significa? Explíquemelo. Pues significa que primero tenemos, cuando haces el inventario, pones en el activo los bienes que tienes y en el pasivo las deudas que crees que tienes, que a lo mejor te faltan otras por conocer. Entonces puedes aceptar la herencia a beneficio de inventario, porque si luego aparecen nuevas deudas tendrá que hacer la suma y la resta. Exactamente. Y entonces podré decidir si asumo o no si asumo enteramente la herencia o no. Y eso es el mecanismo que te permite la ley, aceptarlas a beneficio de inventario. Porque ahora te puedes encontrar que ahora que nada más conozcas una parte de las deudas, pero hay otras que estén en procesos judiciales, que tú no tengas constancia y luego te llega de un monitorio, de un ordinario, de lo que sea. En este momento, pues muchos casos.
Puede pasar porque era la Administración de Don Justicia. Javier, hay dos cosas prácticas que todo el mundo debe hacer en esta vida. Una, las herencias a beneficio de inventario. Siempre, si alguien se encuentra en una herencia que no le ponen que es a beneficio de inventario, que no la firme. Es que da igual, aunque te dejen 50.000 millones de euros sin ninguna deuda, a beneficio de inventario, y te quitas el susto. Sí. Y la otra, cuando uno vende, vender a cuerpo cierto, pero eso es fruto de otro programa. Vender a cuerpo cierto. Esa clausulita, que tú vendes lo que dices y lo que describes, pero que a cuerpo cierto. No va a ser que luego se encuentren que tiene 5 metros menos de los que tú decías, o 5 metros más, y cuando tienes 5 metros menos, el que compra te reclame. Entonces, esas dos cláusulas, la del cuerpo cierto y la del beneficio de inventario, siempre. Y yo también recomiendo a los herederos, cuando haya la sospecha de que alguno de ellos se ha podido aprovechar en los momentos ya que sus padres, que son normalmente los que le dejan herencia en España, han podido tener problemas de poca capacidad mental, física, etcétera. Bueno, puedes pedir hasta 4 años retroactivo todos los movimientos de la cuenta del difunto. Sí. Y yo creo que eso es muy importante cuando uno pide precisamente ese testamento, y estoy completamente de acuerdo, a título de inventario, pedir también la retroactividad de las cuentas desde 4 años antes hasta el momento del fallecimiento, porque uno se puede llevar muchísimas sorpresas, puede haber alzamiento de bienes, puede haber muchos gastos no justificados, por tanto eso también se lo recomiendo yo a los herederos antes de decidir si van a pedir o impugnar. Es importante que no se nos olvide que está acabando el programa, que dejemos muy claro esa creencia de que todo para ella o todo para él, que en España, salvo que no haya hijos, no haya padres y no haya nada, entonces si es todo para ella, todo para él, lo normal, insisto, reinsistamos, porque es que hay mucha gente que piensa, no, si todo va a ser para mi mujer, que los herederos, como ha dicho Miguel Ángel Herrera, mi amigo Miguel Ángel Herrera, los herederos forzosos son los hijos, y si no hay hijos, los padres, y el cónyuge va adquiriendo un poquito más, pero para que el cónyuge sea heredero forzoso, no tiene que haber ni hijos ni padres. Eso es, ni sogros. Ni nietos. Ni nietos. Y hermanos. ¿No? Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Y si no hay nada, cosas. perdón, solo queda todo el Estado. Hemos aprendido que hay que hacer testamento, hemos aprendido que hay que ver a un profesional para que nos indique cuál es la mejor manera de organizar todo esto, que eso hay que hacerlo con cierta periodicidad cuando cambian elementos fundamentales del patrimonio, de la deuda que uno tenga, pues hay que ir chequeando si estamos en lo correcto o no, porque habrá que resolver esa gran ecuación que hemos planteado también, si hay que donar o hay que pasar por la herencia, el trámite del impuesto de sucesiones y donaciones, etcétera, ¿no? Si me permite, don Javier, quería hacer una sugerencia o una advertencia, porque los herederos o los posibles herederos, cuando el padre o la madre están a punto de fallecer, tienen la insana costumbre de disponer de los efectivos metálicos, tanto de cuentas o demás. Y hay que tener en cuenta que a efectos fiscales, los movimientos que se hayan producido en el último año antes del fallecimiento, eso es colacionable, forma parte de la herencia, y el que los ha recibido tiene que aportarlos a la herencia y hay que tributar por ellos. Porque parece ser que hay un desconocimiento bastante grande y dicen, bueno, pues como le quedan 48 para fallecer y están como personas autorizadas en las cuentas, se dedican a disponer de ese dinero. No, graso error. Ese dinero, los movimientos hechos en el último año, que no se pueden acreditar el destino de los mismos por gastos extraordinarios, intervenciones quirúrgicas o lo que sea, forman parte de la herencia. Hay que colacionarlos. Y la banca tiene la mala costumbre desde hace algunos años por ley de notificarle, que eso no lo sabe la gente, de notificarle a la agencia tributaria los ingresos que se hacen en las cuentas de los españoles. Que nos pensamos que hacemos un movimiento de cuenta a cuenta y no se entera nadie. No, el 31 de diciembre toda la banca le dice a la agencia tributaria lo que todos los españoles hemos ingresado de forma global en nuestras cuentas. No hay ingresos y de repente te has ingresado 50.000, guapo. Y en especial los billetes de 500. Y en especial los billetes de 500. Uy, eso. Hace mucho que no veo ninguno, pero bueno. Yo solo veo una vez al trimestre. A ver los hilos. Bueno, más circunstancias que podemos poner en alerta a los espectadores a propósito de las herencias. Herrera. Sí, es importante, y encima ahora que estamos en campaña de renta, explicar a los herederos que tienen obligación de hacer la declaración de la renta, aunque sus padres hayan fallecido en el 2020. Hay muchos clientes que nos preguntan si mi padre ya falleció en el año 2020, ¿tiene obligación de hacer la declaración de renta? Pues sí, así es. Es decir, hasta la fecha del fallecimiento. Entonces, eso implica que ese tipo de rentas, que actualmente siempre eran conjuntas y en la mayor parte de las situaciones salían a devolver, al hacerlas individuales,
pues le van a salir a tributar. Entonces creo que deberemos recomendar a la gente que tienen que hacer la declaración. El fallecimiento no exime de la presentación de la declaración de la renta hasta el momento del fallecimiento, lo cual se suscitará al año siguiente. O sea que pagas impuestos hasta después de muerto. Pero, pero al menos la renta se considera deuda y por lo tanto reduce el valor de la herencia. Pero además que hay que presentarla por separado, que es lo que decía Miguel Ángel, que en algunas ocasiones ese matrimonio, al hacerla conjunta, le sale devolver. Pero no, aunque haya fallecido el día 30 de diciembre, porque es la situación que tienes al 31, hay que hacerlas individuales. Ya hemos dicho que morirse es jurídicamente complicado. O sea, todo es fiscalmente. Claro, el último inciso también, hablando de la declaración de renta y siguiendo a mi compañero, tenemos que tener claro que cuando sale a devolver y supera la cantidad de los 1.000 euros, tendremos que incluir ese importe de devolución en nuestro impuesto de sucesiones. Hacer una adición de herencia. Y volver a tributar por ella, para que vean ustedes, después de habernos escuchado durante casi una hora y en otros programas, desde luego el sistema tributario español difiere mucho de ese modelo ideal, que debe ser simple y debe ser neutral, es decir, que no incida en las decisiones económicas de las personas. Bueno, pues han comprobado ustedes que el nuestro es enormemente complicado y además al final incide absolutamente en nuestras decisiones. Eso quiere decir que esto hay que modificarlo. Sí, esto hay que modificarlo o como poco tomar la medida de acudir a un profesional y que te organice, te encauce. Claro. ¿Cómo voy a hacer eso en el futuro? O cómo lo van a hacer los que queden aquí con el problema de mi herencia, mejor dicho, ¿no? Porque claro, aquí el que se muere ya no hay cuentas para él, pero los herederos sí que tienen ese importante asunto de resolver esto de la mejor manera posible, de la manera más conservadora de ese patrimonio heredado, que es no hay que avergonzarse de pensar así, todo lo contrario, es la voluntad del que fallece, en definitiva, la que prepondera y casi siempre está ahí en eso, ¿no? Entonces, armonizar, si acaso, la desaparición del impuesto de sociedades, que ya es hora, que ya sería hora. Parece que en algunas comunidades las cosas van mejorando, también es verdad, en otras no, y eso plantea un horizonte injusto. En fin. Don Fernando Santiago, minuto de oro. Bueno, pues como el capote me lo ha dejado Juan, señores gobernantes, piensen ustedes en este impuesto, analícenlo, piensen si es justo, realmente, si se corresponde con alguna, que al final las sucesiones como la electricidad, que no transforma, que lo único que hacemos es simplemente que nos den lo nuestro y por lo tanto no crea riqueza, al revés, suele generar pobreza. Y señores telespectadores, tomen conciencia, hay que hacer testamento, hay que planificar la sucesión, que luego vienen los problemas, y recuerden, no vale lo de todo para ella o todo para él. Hay herederos forzosos, la ley dice unas cosas y nos podemos encontrar que quien queremos que se quede con todo no se lo queden. Tan fácil como un testamento y un profesional, como un gestor administrativo que te lo explique y te lo deje organizado. Pues muchas gracias a ustedes cuatro, a ustedes todavía más. Aquí queda con ánimo de ayudar, hecho desde el corazón. Gracias.